En la semana que mi hijo cumplió 1 año, mi esposa puso un cheque de $1.000.000 sobre la mesa, frente a su abogado, y me miró como si yo fuera un problema que finalmente había logrado resolver. 1 millón para que desaparezcas ahora. Yo me quedo con él. No gritó. No lloró. Solo dijo eso, con la misma frialdad con la que se cierra un trato de negocios. Y lo peor, lo que todavía me persigue cuando cierro los ojos, es que en ese momento yo tomé el cheque. Lo tomé, lo doblé, lo guardé en el bolsillo de mi saco. Y esa misma noche, desaparecí. Pero a la mañana siguiente, cuando Griselda se despertó, algo estaba terriblemente mal. Porque lo que ella nunca imaginó, lo que su abogado Ignacio nunca le advirtió, lo que su madre Hortensia nunca consideró posible, es que un hombre al que todos subestiman durante años aprende a moverse en silencio. Aprende a esperar. Aprende exactamente cuándo y cómo golpear. Esta es mi historia. Y para entenderla bien, necesitas saber quién era yo antes de esa noche. Me llamo Alberto. Tengo 46 años. Y durante casi una década fui el hombre invisible de una familia que nunca me consideró suficiente. Conocí a Griselda hace 11 años, en una cena de trabajo a la que ni siquiera quería ir. Yo era consultor financiero independiente, sin apellido famoso, sin fortuna heredada, sin conexiones en los círculos donde ella se movía. Ella era la hija menor de una familia con dinero viejo, de esas familias que tienen el nombre grabado en edificios y que miran a los demás desde una altura que nunca se molestan en disimular. Desde el primer día, su madre Hortensia me vio como lo que era para ella, un intruso. Un hombre sin linaje que había tenido la audacia de enamorarse de su hija. Pero Griselda, en aquel entonces, era diferente. O al menos yo quería creer que lo era. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia que su familia organizó de principio a fin, donde yo firmé papeles sin leer todos los detalles, donde sonreí en fotos con personas que me estrechaban la mano con la punta de los dedos. Me dije que era nerviosismo. Me dije que con el tiempo todo cambiaría. Me dije muchas cosas que resultaron ser mentiras que yo mismo me inventé para no ver lo que tenía enfrente. Los primeros años fueron difíciles pero soportables. Griselda y yo teníamos nuestro mundo aparte, alejado de su familia, y en ese mundo yo podía respirar. Construí mi carrera con esfuerzo real, conseguí clientes importantes, abrí mi propia firma de consultoría. No era millonario, pero era libre. Tenía mis propios recursos, mis propias decisiones, mi propio nombre construido con trabajo y no con herencia. El problema comenzó cuando los negocios de la familia de Griselda empezaron a tambalearse. Su hermano Esteban, que siempre había manejado las inversiones del grupo familiar, tomó decisiones que nadie quiso cuestionar en voz alta. Malas inversiones, contratos firmados con prisa, movimientos financieros que no cerraban bien si uno los miraba con atención. Y yo los miraba. Era mi trabajo mirarlos. Empecé a ver cosas que no me gustaban, números que no cuadraban, transferencias que aparecían y desaparecían en los registros sin explicación clara. Se lo dije a Griselda una noche, con cuidado, sin acusaciones. Le dije que algo en los libros de la empresa familiar no estaba bien y que si alguien no lo corregía pronto, las consecuencias podrían ser graves. Ella me escuchó en silencio. Asintió despacio. Y al día siguiente, Hortensia me llamó por teléfono para decirme, con esa voz suya de seda y veneno, que los asuntos de la familia no eran de mi incumbencia. Desde ese momento, algo cambió entre Griselda y yo. Como si al asomarme a ese secreto hubiera cruzado una línea que ellos habían trazado sin decirme nada. Las cenas se volvieron más frías. Las conversaciones más cortas. Y yo, que siempre había sido el hombre invisible de esa familia, me volví algo peor. Me volví un peligro. 2 años después nació nuestro hijo. Y con él nació también la única razón verdadera que me quedaba para seguir soportando todo lo demás. Desde el primer segundo que lo tuve en brazos, supe que ese niño era lo más real que había en mi vida. Lo más puro. Lo único que nadie me podía quitar. O eso creía yo. Porque Griselda ya estaba planificando. Mientras yo cambiaba pañales a las 3 de la mañana, mientras yo aprendía a distinguir cada uno de sus llantos, mientras yo construía sin saberlo los mejores momentos de mi vida, ella ya estaba sentada con Ignacio, revisando estrategias, calculando tiempos, preparando el momento exacto en que me pondría ese cheque enfrente y me diría que tenía una sola oportunidad de salir sin ruido. Y eligió el día del primer cumpleaños de mi hijo para hacerlo. No por descuido, no por coincidencia. Lo eligió porque quería que yo lo recordara así para siempre. Quería que cada vez que pensara en las velitas, en el pastel, en la primera vez que mi hijo soplara sin entender todavía qué significaba ese momento,
yo recordara también la humillación. Quería mezclar el dolor con el recuerdo más bonito que un padre puede tener. Eso fue lo que me hizo entender, mientras sostenía ese cheque entre los dedos, que esto no era solo un divorcio. Esto era una declaración de guerra. Y yo, que durante años había sido el hombre que nadie tomaba en serio, el que firmaba donde le decían, el que callaba para no crear conflictos, el que miraba números sospechosos y se los guardaba, ese hombre estaba a punto de demostrar que había estado prestando atención todo el tiempo. Tomé el cheque, lo doblé, lo guardé, y esa noche, desaparecí. Desaparecer no es lo que la gente imagina cuando escucha esa palabra. No es huir con una maleta a medianoche. No es esconderse en un cuarto oscuro temblando de miedo. Desaparecer, cuando lo haces con intención, cuando lo haces con un plan, es algo completamente diferente. Es silencio calculado. Es moverte sin hacer ruido mientras el otro cree que ya ganó. Es dejar que el enemigo celebre mientras tú preparas lo único que puede cambiar todo. Esa noche, después de salir de esa sala con el cheque en el bolsillo, caminé hasta mi carro sin mirar atrás. Griselda no salió a seguirme. Ignacio no dijo nada más. La casa quedó atrás con sus luces encendidas, con los globos del cumpleaños todavía atados a la puerta, con mi hijo adentro que no sabía que su padre acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Me senté en el carro. Apoyé las manos en el volante. Y respiré. No lloré. Quiero que quede claro que no lloré. No porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía en ese momento no era tristeza. Era algo más frío, más quieto, más profundo. Era la sensación de un hombre que finalmente deja de pretender que no ve lo que tiene enfrente. Era claridad. Dolorosa, absoluta, sin adornos. Griselda creía que me había comprado. Creía que $1 millón era suficiente para borrar a un hombre, para hacer que un padre simplemente dejara de existir en la vida de su hijo. Y lo que más le dolería descubrir, mucho después, es que en ese momento yo ni siquiera estaba pensando en el dinero. Estaba pensando en los números que no cuadraban. Estaba pensando en Esteban. Estaba pensando en todo lo que había visto durante años y que había guardado en silencio porque quería creer que las cosas podían mejorar, porque quería proteger mi matrimonio, porque quería que mi hijo creciera en una familia que funcionara. Pero mientras manejaba esa noche por calles casi vacías, con la ciudad durmiendo alrededor de mí, entendí algo que tendría que haber entendido mucho antes. Ellos nunca iban a dejarme en paz. Aunque me fuera, aunque desapareciera, aunque aceptara cada condición que pusieran sobre esa mesa. Porque yo sabía demasiado. Y un hombre que sabe demasiado y que además tiene un hijo en manos del enemigo no puede simplemente desaparecer y quedarse tranquilo. Ese hombre tiene que convertir lo que sabe en algo que los detenga, en algo que los obligue a retroceder, en algo que les quite el control que creen tener sobre su propia historia. Esa noche llamé a Darío. Darío y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Fuimos compañeros en la universidad, compartimos un apartamento miserable durante 3 años, y después cada uno tomó su camino. Él se convirtió en contador forense, el tipo de profesional que las empresas llaman cuando sospechan que alguien les está robando desde adentro. Discreto, metódico, con una memoria extraordinaria para los números y una paciencia que yo nunca tuve. No era el amigo con el que salía a cenar ni el que aparecía en mis fotos de cumpleaños. Era el amigo al que llamas cuando la situación es real. Contestó al segundo tono. No le pregunté si estaba dormido. Le dije que necesitaba verlo esa misma noche. Hubo un silencio breve. Luego dijo, dime dónde. Nos encontramos en una cafetería que cierra tarde, de esas que tienen luz amarilla y mesas de fórmica y nadie te pregunta por qué estás ahí a esas horas. Le conté todo. No el resumen, no la versión diplomática que uno da cuando quiere quedar bien. Todo. Desde el principio. Los números que había visto en los registros de la empresa familiar. Las transferencias que no tenían justificación clara. Los contratos que Esteban había firmado con empresas que yo nunca había podido rastrear del todo. La conversación que había tenido con Griselda, su llamada a Hortensia al día siguiente, el cambio que vino después. Y el cheque. El $1 millón sobre la mesa en el día del primer cumpleaños de mi hijo. Darío me escuchó sin interrumpir. Tomó café. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa despacio y me miró con esa expresión suya que no cambia nunca, tranquila, concentrada, como si estuviera procesando todo al mismo tiempo. ¿Depositaste el cheque?, me preguntó. Todavía no. Bien. No lo deposites todavía. Hizo una pausa. Alberto,
lo que me estás describiendo no es solo un divorcio complicado. Si lo que viste en esos registros es lo que creo que es, estamos hablando de algo mucho más serio. Le pregunté qué tan serio. Me miró fijo antes de responder. Del tipo de serio que tiene nombre en el Código Penal. Esa noche no dormí. Me quedé en un hotel pequeño, de los que no piden demasiados datos, pagué en efectivo, y me senté en la cama con mi computadora sobre las piernas repasando todo lo que recordaba. Tenía algunos documentos guardados, no muchos, pero suficientes para empezar. Archivos que había fotografiado sin pensar demasiado en ese momento, casi por instinto profesional, porque cuando uno trabaja con números aprende que ciertas cosas no deben perderse aunque no sepas todavía para qué las vas a necesitar. Los abrí uno por uno. Y cuanto más miraba, más claro se volvía el patrón. Esteban no había cometido errores. Eso fue lo primero que entendí y lo que más me heló la sangre. Los errores son accidentales, son descuidos, son consecuencias de la prisa o la ignorancia. Lo que Esteban había hecho era sistemático, cuidadoso, construido durante años con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y que confía en que nadie va a mirarlo con suficiente atención. Había creado empresas fantasma, entidades que existían en el papel, con registros limpios, con nombres que sonaban legítimos, pero que no tenían operaciones reales. Y a través de esas empresas había estado moviendo dinero. Dinero que salía de las cuentas del grupo familiar, que pasaba por esas entidades como si fuera agua por un tubo, y que terminaba en lugares que yo todavía no podía identificar completamente. ¿Cuánto dinero? Eso era lo que todavía no sabía con certeza. Pero los fragmentos que tenía enfrente ya sumaban cifras que me costaba procesar. Me pregunté cuánto sabía Griselda. Me pregunté si era cómplice o si era otra víctima de su propio hermano. Me pregunté si Hortensia lo sabía y lo cubría, o si Esteban había construido todo esto debajo de las narices de su propia familia. No tenía respuestas todavía, pero tenía algo igual de valioso. Tenía preguntas correctas. Y las preguntas correctas, en manos de alguien que sabe buscar, son el principio de todo. A las 4 de la mañana apagué la computadora y me recosté sobre la cama con la ropa puesta. El techo del hotel era blanco y liso y no tenía nada interesante que mirar, pero lo miré de todas formas mientras pensaba en mi hijo. En cómo se reía cuando yo hacía ruidos absurdos con la boca. En cómo dormía con los puños cerrados, como si incluso dormido estuviera listo para pelear. En cómo olía su cabeza cuando lo cargaba contra el pecho. Pensé en Griselda despertándose esa mañana, estirando el brazo hacia el lado vacío de la cama, procesando el silencio de la casa, tal vez sonriendo, creyendo que todo había salido exactamente como lo había planeado. Y pensé en lo que sentiría cuando se diera cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Porque yo no había desaparecido como ella esperaba. Había desaparecido como yo necesitaba. Y eso era una diferencia que muy pronto lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Darío me llamó a las 7:15. No me saludó. No preguntó cómo había dormido. Solo dijo, necesito que vengas. Encontré algo. Me levanté de esa cama de hotel con la ropa arrugada y la cabeza pesada de una noche sin sueño real, me lavé la cara con agua fría, y manejé hasta la oficina de Darío que quedaba en un edificio discreto, de esos que no tienen nombre en la fachada y que la mayoría de la gente pasa de largo sin notar. Subí 3 pisos por escalera porque el elevador siempre estaba ocupado, toqué la puerta, y él abrió antes de que terminara de golpear, como si hubiera estado esperando justo detrás. Su escritorio estaba cubierto de papeles. Eso era inusual. Darío era el hombre más ordenado que conocía, de los que alinean el lápiz con el borde del cuaderno y que guardan cada documento en su carpeta correspondiente antes de irse a dormir. Ver su escritorio así, con hojas en todas direcciones y 3 tazas de café vacías, me dijo más que cualquier palabra. Había estado trabajando toda la noche. Siéntate, me dijo. Y en su voz había algo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía bastante. Me senté. Alberto, con los fragmentos que me diste anoche y con lo que pude rastrear por mi cuenta en registros públicos, armé una estructura preliminar. No está completa, todavía faltan piezas importantes, pero lo que ya se puede ver es suficiente para entender la magnitud de lo que estamos mirando. Giró su computadora hacia mí. En la pantalla había un diagrama. Nombres de empresas conectados por líneas, fechas, montos parciales, flechas que indicaban el flujo de dinero entre entidades. En el centro de todo, como el eje de una rueda, estaba el nombre de Esteban. Lleva al menos 6 años construyendo esto, dijo Darío.
Las primeras transferencias que pude rastrear son de hace 6 años y 4 meses. Pero la estructura es demasiado sofisticada para ser obra de alguien que empieza desde cero. Esto fue diseñado. Alguien lo ayudó a diseñarlo, o él mismo estudió cómo hacerlo durante mucho tiempo antes de comenzar. Le pregunté cuánto dinero había movido. Darío abrió otra ventana en la pantalla. Con lo que tengo hasta ahora, de forma conservadora, estamos hablando de entre 4 y 7 millones de dólares. Pero insisto, esto es preliminar. Si consiguiéramos acceso a los registros internos completos de la empresa familiar, el número podría ser significativamente mayor. Me quedé en silencio un momento. 4 a 7 millones de dólares. Extraídos de la empresa familiar durante 6 años. Mientras Hortensia presumía su apellido en eventos sociales. Mientras Griselda me ponía cheques sobre la mesa para comprar mi silencio. Mientras yo miraba números que no cuadraban y me callaba para no destruir mi matrimonio. ¿Sabe Griselda?, pregunté. Darío dudó antes de responder. Eso también me dijo mucho. No lo sé con certeza, pero hay algo que sí encontré y que necesitas ver. Abrió otra carpeta. Me mostró un documento. Era un contrato de modificación de participación societaria en una de las empresas del grupo familiar, firmado hace 2 años, justo en el periodo en que las cosas entre Griselda y yo habían empezado a enfriarse de verdad. En ese contrato, Griselda había transferido su participación accionaria a una entidad holding que, siguiendo el rastro con cuidado, terminaba conectada a una de las empresas fantasma de Esteban. Puede ser que no supiera lo que estaba firmando, dijo Darío con cuidado. Puede ser que Esteban le haya explicado que era una reestructuración rutinaria y que ella lo firmara sin profundizar. Pero también puede ser que lo supiera perfectamente. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. No tienes mucho tiempo, Alberto. Si Griselda avanza con el proceso de divorcio y consigue la custodia completa antes de que nosotros tengamos las pruebas ordenadas, va a ser mucho más difícil revertir las cosas. Los procesos legales tienen inercia. Una vez que ruedan en una dirección, detenerlos cuesta el doble. Tenía razón. Lo sabía. Pero también sabía que si me movía demasiado rápido, si levantaba demasiado ruido antes de tener todo en orden, ellos tendrían tiempo de cubrir huellas. Y Esteban, que había construido esa estructura durante 6 años con paciencia quirúrgica, no era alguien que tardara mucho en reaccionar cuando sentía que el piso se movía. Necesitaba la pieza que todavía faltaba. Necesitaba a alguien que hubiera estado adentro. Esa tarde, mientras revisaba mis contactos con la desesperación metódica de quien busca algo que no sabe exactamente cómo luce, encontré el nombre de Josefina. Josefina había trabajado durante casi 8 años en la administración central de la empresa familiar de Griselda. Era contadora, discreta, eficiente, de las personas que saben todo lo que pasa en una organización porque están presentes en cada reunión sin que nadie las mire directamente. Había dejado la empresa hacía 14 meses, de forma abrupta, sin explicación pública. En su momento yo lo noté pero no le di mayor importancia. Ahora, visto desde donde estaba, ese detalle tenía un peso completamente diferente. La llamé sin saber bien qué esperar. El teléfono sonó 4 veces. 5. Estaba a punto de colgar cuando contestó. Su voz sonó cautelosa desde el primer segundo. No hostil, pero sí alerta, como alguien que lleva mucho tiempo esperando una llamada que no sabe si quiere recibir. Le dije quién era. Hubo un silencio largo. Alberto, dijo finalmente. Pensé que ibas a llamar antes. Esa frase me detuvo. La procesé despacio. ¿Sabías que iba a llamarte? No sabía cuándo. Pero sabía que si las cosas llegaban a un punto de quiebre, tarde o temprano ibas a necesitar hablar con alguien que hubiera visto lo que yo vi. Le pregunté si podíamos vernos en persona. Me dijo que sí, pero con una condición, en un lugar público, durante el día, y que yo no llegara con nadie más. Acordamos encontrarnos al día siguiente en una plaza, cerca de donde ella vivía. Antes de colgar me dijo una cosa más, en voz baja, casi como si le preocupara que alguien pudiera escucharla aunque estuviera sola. Alberto, lo que voy a contarte cambia todo, pero también te va a doler. Necesito que estés preparado para eso. Esa noche volví al hotel con la cabeza llena de ruido. Pensar en mi hijo me calmaba y me destrozaba al mismo tiempo. Lo imaginaba en su cuarto, rodeado de sus juguetes, sin entender por qué su papá no había aparecido esa mañana. Me pregunté qué le habría dicho Griselda. Me pregunté si alguien lo había cargado esa noche antes de dormir, si alguien le había cantado,
si alguien había estado ahí con la paciencia y la ternura que un niño de 1 año necesita cuando el sueño no llega fácil. Me dolía no saber. Me dolía de una forma que no tiene nombre preciso, un dolor que no está en ningún lugar concreto del cuerpo pero que lo ocupa todo, que está en cada respiración, que pesa en los hombros y en el pecho y en la garganta al mismo tiempo. Pero ese dolor también era combustible. Cada vez que lo sentía, en lugar de paralizarme, me recordaba exactamente por qué no podía permitirme fallar. No era una opción. Mi hijo no era una opción. Era la razón por la que cada movimiento tenía que ser preciso, cada decisión tenía que ser inteligente, y cada prueba que recopiláramos tenía que ser sólida como piedra. A la mañana siguiente llegué a la plaza 15 minutos antes. Me senté en una banca con una taza de café que no tomé y esperé. Josefina llegó puntual, con un abrigo oscuro y una carpeta bajo el brazo que no pasé por alto. Se sentó frente a mí sin rodeos, sin el tipo de conversación pequeña que la gente usa para entrar en calor. Me miró directamente y empezó a hablar. Me contó que había renunciado 14 meses atrás porque había descubierto algo que no podía ignorar y que tampoco podía reportar internamente sin ponerse en peligro. Me contó que Esteban había creado un sistema de doble contabilidad dentro de la empresa, una versión oficial que se presentaba a los socios y a los organismos de control, y una versión real que solo él y 2 personas de confianza conocían. Me contó que había visto transferencias hacia cuentas en el exterior, montos que no correspondían a ninguna operación legítima del negocio, y nombres de empresas que cuando ella intentó verificar en los registros simplemente no existían. Pero eso no era lo que me iba a doler. Abrió la carpeta. Sacó una hoja. La puso sobre la banca entre los dos. Era una copia de un correo electrónico interno, con fecha de hace 16 meses. El remitente era Esteban. La destinataria era Griselda. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Y en algún punto entre la segunda y la tercera lectura dejé de sentir el frío de la mañana, dejé de escuchar los pájaros en los árboles de la plaza, dejé de notar todo lo que no fuera esas líneas impresas en papel que sostenía entre los dedos. En ese correo, Esteban le explicaba a Griselda con detalle claro y sin eufemismos la situación real de los fondos. Le decía que si Alberto seguía revisando los libros de la empresa, iba a terminar encontrando cosas que podían destruirlos a todos. Le decía que la solución más limpia, la que menos exposición creaba, era separarse de mí antes de que yo tuviera tiempo de armar un caso. Y al final, en las últimas líneas del correo, había una frase que se me quedó grabada con la precisión de una quemadura. Si lo manejas bien, él se irá sin hacer ruido. Los hombres como Alberto siempre se van cuando les das una salida que parece digna. Levanté la vista y miré a Josefina. Ella no dijo nada. Solo asintió una vez, despacio, como confirmando lo que yo ya estaba entendiendo. El divorcio no había sido una decisión emocional. No había sido el final natural de un matrimonio que se había desgastado. Había sido una operación. Calculada, coordinada entre hermanos, diseñada para eliminarme antes de que yo pudiera convertirme en un problema real. Y el cheque de $1 millón sobre la mesa era simplemente el último paso de un plan que llevaba más de 1 año en marcha. Doblé la copia del correo con cuidado. La guardé en mi bolsillo. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí algo que no era solo dolor ni solo rabia. Sentí que tenía exactamente lo que necesitaba para ganar. Hay momentos en la vida en que todo lo que creía saber sobre una persona colapsa en un segundo. No es un proceso gradual. No es algo que vas asimilando poco a poco mientras te das tiempo para ajustar la imagen que tenías. Es instantáneo. Brutal. Como cuando retiras el último bloque de una torre y todo cae al mismo tiempo sin que puedas hacer nada más que mirar. Eso fue lo que sentí leyendo ese correo de Esteban. No era que Griselda hubiera dejado de amarme. No era que nuestro matrimonio se hubiera desgastado con los años, como les pasa a tantas parejas, sin culpables claros y sin intenciones oscuras. Era que en algún momento, mientras yo cambiaba pañales y aprendía de memoria los horarios de alimentación de mi hijo y construía en silencio la vida que creía que compartíamos, ella había tomado una decisión fría y calculada. Me había elegido como problema. Y había trabajado con su hermano para eliminarme de la manera más limpia posible. $1 millón por mi silencio. Por mi ausencia. Por mi hijo. Me quedé sentado en esa banca de la plaza largo tiempo después de que Josefina se fuera. El café se enfrió sin que lo tocara. La gente pasaba a mi alrededor con su rutina normal, con sus perros y sus audífonos y sus prisas de mañana, y ninguno de ellos tenía idea de que el hombre sentado en esa banca estaba reconstruyendo su mundo desde los cimientos. Llamé a Darío cuando llegué al hotel.
Le conté lo del correo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, de esos silencios que no son vacíos sino que están llenos de cosas que el otro está procesando antes de hablar. Eso cambia el enfoque completamente, dijo finalmente. Ya no estamos hablando solo de un fraude financiero interno. Estamos hablando de una conspiración deliberada para obstruir una investigación potencial usando el matrimonio y la custodia de un menor como herramientas. Eso tiene implicaciones legales muy serias, Alberto, muy serias. Le pregunté qué significaba eso en términos prácticos. Significa que necesitas un abogado. Hoy. No mañana, no la semana que viene. Hoy. Tenía razón, y lo sabía. Pero también sabía que no podía contratar a cualquier abogado. Necesitaba a alguien que entendiera la complejidad de lo que estábamos construyendo, alguien que pudiera manejar simultáneamente el proceso de custodia y las implicaciones del fraude financiero, alguien que no se intimidara frente a la familia de Griselda ni frente al abogado Ignacio, que tenía reputación de ser implacable cuando defendía a clientes con dinero. Darío me recomendó a alguien. No lo voy a nombrar aquí porque esa parte no es la importante. Lo que importa es que esa misma tarde me reuní con él en su despacho, le presenté todo lo que teníamos hasta ese momento, y lo vi cambiar de postura a medida que revisaba los documentos. Empezó la reunión recostado en su silla con esa actitud calmada de quien ha escuchado demasiadas historias de divorcios complicados. La terminó inclinado hacia adelante, con los codos sobre el escritorio y los ojos fijos en el correo de Esteban. ¿Cuánto tiempo tiene para preparar el caso?, le pregunté. Me miró. Depende de cuánto tiempo tenga usted para conseguir más pruebas. Lo que tiene aquí es poderoso, pero no es suficiente todavía para presentarlo en un tribunal y ganar con certeza. Necesitamos más documentación del fraude, necesitamos corroborar el testimonio de la señora Josefina con evidencia adicional, y necesitamos establecer claramente que el proceso de divorcio fue iniciado con la intención específica de proteger actividades ilegales. Le dije que entendía. Y hay otra cosa, agregó. Mientras usted esté desaparecido, mientras no haya hecho ningún movimiento legal formal, Griselda puede iniciar el proceso de divorcio en rebeldía. Si pasa demasiado tiempo sin que usted aparezca en el expediente, un juez podría interpretar su ausencia como abandono voluntario. Eso perjudica directamente su caso de custodia. Ese detalle me heló. Había desaparecido para ganar tiempo, pero el tiempo también jugaba en mi contra. Necesitaba moverme rápido sin moverme de más. Necesitaba ser invisible para Griselda, pero visible para el sistema legal. Era un equilibrio difícil, del tipo de equilibrio que se rompe si calculas mal aunque sea un paso. Esa noche, solo en el hotel, hice algo que no había hecho desde el principio de todo esto. Escribí. No un documento legal, no notas de investigación. Escribí para mí. Escribí sobre mi hijo. Sobre el día que nació y cómo me temblaron las manos cuando la enfermera me lo puso en brazos por primera vez. Sobre la primera vez que me sonrió de verdad, no ese reflejo automático de los recién nacidos sino una sonrisa consciente, dirigida a mí, como si me reconociera y le alegrara encontrarme ahí. Sobre cómo aprendió a gatear yendo siempre hacia donde yo estaba, como si yo fuera su punto de referencia en el espacio. Escribí todo eso porque necesitaba recordar con precisión por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Porque en los momentos de mayor presión, cuando el cansancio y la rabia y el dolor se mezclan hasta volverse indistinguibles, es fácil perder de vista el centro. Y el centro, para mí, siempre había sido él. Al día siguiente Darío me llamó con algo nuevo. Había encontrado a través de registros mercantiles el nombre de una de las empresas fantasma de Esteban vinculada a una transacción inmobiliaria. Una propiedad comprada hace 3 años en efectivo, a través de un prestanombre, con un valor declarado muy por debajo del precio real de mercado. Ese tipo de operación tenía nombre técnico y ese nombre técnico era un delito. Estamos construyendo una cadena, me dijo Darío. Cada pieza que encontramos nos lleva a otra. Esteban no actuó solo en todo esto, Alberto. Hay alguien más. Alguien que le facilitó ciertos movimientos que desde adentro de la empresa no se pueden hacer sin complicidad externa. Le pregunté si sabía quién. Todavía no con certeza. Pero hay un nombre que aparece repetidamente en los documentos de constitución de 2 de las empresas fantasma. Un nombre que no es de la familia, pero que tiene vínculos claros con ellos. Esperé. Ignacio, dijo. El abogado. El mismo hombre que había estado sentado frente a mí con sus papeles ordenados y su calma de cirujano mientras Griselda me ofrecía $1.000.000 para desaparecer. El mismo que había preparado ese acuerdo, que había redactado los términos,
que había estado presente en ese cuarto como testigo y como arquitecto al mismo tiempo. No era solo el abogado de Griselda. Era parte del sistema. Respiré despacio. Sentí como las piezas iban tomando forma, como el mapa que al principio parecía un caos de líneas y nombres sin conexión clara iba adquiriendo una estructura recognoscible, una lógica interna que lo explicaba todo. El desprecio de Hortensia desde el primer día. La frialdad de Griselda en los últimos años. La reacción inmediata de llamarme para advertirme que me alejara de los asuntos de la empresa. La decisión de iniciar el divorcio exactamente cuando yo empezaba a hacer preguntas incómodas. Todo encajaba. Y todo tenía un denominador común. Yo era el único en esa historia que no sabía lo que estaba pasando realmente. El único que había vivido adentro de esa familia creyendo que el problema era de compatibilidad, de diferencias de clase, de expectativas no cumplidas. El único que se había culpado a sí mismo durante años por no ser suficiente para esa familia, por no tener el apellido correcto, por no manejar bien los silencios de Griselda, por no saber cómo ganarme a Hortensia. Mientras ellos construían una trampa, yo construía excusas para ellos. Eso se terminaba ahora. Esa tarde le escribí un mensaje a Josefina preguntándole si tenía más documentos. Me respondió en menos de 10 minutos. Me dijo que sí, que había guardado copias de ciertas cosas antes de renunciar, que en su momento no supo exactamente para qué las iba a necesitar, pero que algo le dijo que no debía irse con las manos vacías. Me dijo que tenía estados de cuenta, correos adicionales, y algo más que no quería describir por escrito. Le dije que necesitaba verla de nuevo. Mañana, respondió. Mismo lugar. A la misma hora. Cerré el teléfono y me quedé mirando el techo del hotel otra vez. Pero esta vez no era el techo vacío de la primera noche, ese techo blanco y liso que no tenía nada que decirme mientras yo procesaba el dolor. Esta vez era diferente. Esta vez yo tenía un plan. Y el plan estaba tomando forma con la solidez y la precisión de algo construido por alguien que ya no tiene nada que perder excepto lo único que realmente importa. Mi hijo me esperaba al otro lado de todo esto. Y yo no iba a fallarle. Josefina llegó a la plaza con una bolsa de tela marrón que cargaba con las dos manos, como si el peso de lo que traía adentro fuera más que físico. Se sentó frente a mí sin saludar, puso la bolsa sobre la banca entre los dos, y me miró con esa expresión que yo ya había aprendido a leer en ella. No era miedo exactamente. Era la cara de alguien que ha cargado un secreto durante demasiado tiempo y que finalmente está a punto de soltarlo, con todo el alivio y todo el vértigo que eso implica. Guardé estas cosas el último día que fui a la oficina, me dijo. Llegué temprano, antes que todos, y copié lo que pude. No sabía si algún día iba a servir de algo, pero sabía que si no lo sacaba ese día, desaparecería. Esteban era muy cuidadoso con los archivos físicos. Cada cierto tiempo hacía limpiezas. Documentos que dejaban de existir de un día para otro sin que nadie preguntara por qué. Abrí la bolsa con cuidado. Había 3 carpetas. Una memoria USB. Y un sobrecerrado que Josefina me pidió con un gesto que dejara para el final. Empecé por la primera carpeta. Eran estados de cuenta de 2 de las empresas fantasma que Darío ya había identificado. Pero estos no eran fragmentos ni registros parciales. Eran documentos completos, con membrete, con firmas, con sellos. Mostraban movimientos durante un periodo de 4 años con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. Entradas de dinero que no correspondían a ninguna actividad comercial legítima. Salidas hacia cuentas numeradas en el exterior. Transferencias internas que cruzaban de una entidad a otra antes de llegar a su destino final, como si alguien hubiera diseñado el recorrido específicamente para dificultar el rastreo. Pero Josefina había estado ahí. Había visto el origen. Y lo había documentado. La segunda carpeta contenía correos impresos. Más correos entre Esteban e Ignacio. Fechados a lo largo de 2 años, con una frecuencia que no era la de una relación profesional normal entre cliente y abogado. Era la comunicación de 2 personas que construyen algo juntos, que coordinan, que se actualizan mutuamente sobre el estado de un proyecto que no puede existir a la luz del día. En uno de esos correos, Ignacio le explicaba a Esteban cómo estructurar la transferencia de la participación accionaria de Griselda de manera que pareciera una reestructuración interna rutinaria. Le indicaba exactamente qué documentos preparar, qué lenguaje usar, y cómo presentárselo a Griselda para que lo firmara sin hacer preguntas. Ahí estaba la respuesta a la pregunta que me había hecho desde el principio. Griselda no lo sabía todo. O al menos no en ese momento. Ignacio y Esteban la habían usado también a ella,
la habían movido como una pieza más en el tablero, aprovechando su confianza ciega en su hermano y su costumbre de firmar lo que le presentaban sin profundizar demasiado, porque así había funcionado siempre en esa familia, donde cada uno tenía su rol y nadie cuestionaba el del otro. Eso me generó algo inesperado. No era compasión exactamente. Era algo más complicado. Porque aunque Griselda hubiera sido manipulada en esa parte específica, el correo que Josefina me había mostrado el día anterior era prueba suficiente de que en algún momento ella sí había sabido. Que en algún momento había elegido. Que cuando se trató de proteger los intereses de su familia y los suyos propios, había decidido que yo era el precio aceptable a pagar. Eso no desaparecía aunque Esteban la hubiera engañado en los detalles. La tercera carpeta me detuvo. Eran registros de pagos. No de las empresas fantasma esta vez. Eran pagos directos, desde una cuenta personal vinculada a Esteban, hacia 3 personas distintas. Los nombres no me decían nada en un primer momento. Pero las fechas sí. Los pagos habían comenzado exactamente 3 meses antes de que Griselda me dijera que quería el divorcio. Y uno de los destinatarios era un investigador privado. Me quedé mirando ese nombre. Esteban había contratado a alguien para seguirme. Durante meses, mientras yo vivía mi vida sin sospechar nada, alguien me había estado observando. Mis movimientos, mis reuniones de trabajo, mis rutinas. Buscando algo que pudieran usar en mi contra. Buscando cualquier cosa que les permitiera construir una narrativa donde yo fuera el problema, donde yo fuera el que tenía algo que esconder, donde la decisión de sacarme de la vida de mi hijo pareciera no solo conveniente sino justificada. Respiré hondo. Le pregunté a Josefina si sabía que había encontrado ese investigador. Me dijo que no lo sabía con certeza, pero que en una reunión a la que había asistido sin que nadie reparara demasiado en su presencia, había escuchado a Esteban decirle a Ignacio que el informe no había dado lo que esperaban. Que yo era, en sus palabras exactas, desesperantemente limpio. Desesperantemente limpio. Guardé esa frase en algún lugar importante de mi memoria porque decía más sobre ellos que sobre mí. Habían buscado suciedad y no la habían encontrado. Y en lugar de reconsiderar lo que estaban haciendo, habían decidido simplemente comprar mi salida con un cheque. Tomé la memoria USB. Se la pasé a Josefina para que me dijera qué contenía antes de conectarla a cualquier dispositivo. Me dijo que eran copias digitales de todo lo que estaba en las carpetas más algunas cosas adicionales que no había podido imprimir. Archivos de audio, me dijo. Grabaciones de reuniones internas que ella había hecho desde su teléfono en los últimos meses que trabajó ahí, cuando ya sospechaba que las cosas estaban llegando a un punto de no retorno y quiso tener respaldo de lo que escuchaba. Le pregunté si había escuchado esas grabaciones recientemente. Me dijo que sí, que había una en particular que yo necesitaba escuchar. Me describió el contenido sin rodeos. Era una reunión entre Esteban, Ignacio y Hortensia. 3 meses antes del día en que Griselda me puso el cheque sobre la mesa. En esa reunión, los 3 discutían el plan para sacarme de la empresa familiar, del matrimonio y de la vida de mi hijo de manera simultánea y coordinada. Hortensia, en un momento de la grabación, decía algo que Josefina repitió de memoria con una precisión que me indicó que la había escuchado muchas veces. Alberto nunca fue uno de los nuestros. Nunca lo será. Y los errores se corrigen antes de que se vuelvan permanentes. Los errores se corrigen. Así me llamaba la madre de la mujer con quien había construido una vida durante 9 años. Así me llamaba la abuela de mi hijo. Un error a corregir. Abrí el sobre que Josefina me había pedido dejar para el final. Adentro había una sola hoja. Era un documento de 2 páginas con membrete de un estudio jurídico que no era el de Ignacio. Un estudio externo, especializado en derecho familiar y protección de menores. Y en ese documento había un análisis legal, fechado hace 11 meses, sobre las implicaciones de iniciar un proceso de divorcio con el objetivo declarado de proteger información financiera sensible de un cónyuge con conocimiento contable. Alguien había encargado ese análisis. Alguien había querido saber exactamente hasta dónde podían llegar legalmente antes de moverse. Al final del documento, en la última línea antes de la firma del abogado externo, había una nota manuscrita. 3 palabras, escritas con la letra pequeña y precisa de alguien acostumbrado a tomar notas rápidas en márgenes de documentos. La letra era de Griselda. Las 3 palabras eran, proceder según plan. Levanté la vista. Josefina me miraba en silencio. No hacía falta decir nada. Griselda no era solo una víctima de los planes de su hermano. Era una participante activa. Había encargado ese análisis, había leído las implicaciones,
había escrito esas 3 palabras con su propia mano, y había procedido exactamente como indicaban. Todo lo que había creído sobre mi matrimonio, sobre los últimos años, sobre los momentos en que pensé que las cosas podían mejorar si yo me esforzaba más, si yo cedía más, si yo era más paciente, se reorganizó en ese momento en una imagen completamente diferente. Yo no había fallado en mi matrimonio. Me habían fallado a mí. Y más que eso, me habían usado. Habían usado mi honestidad, mi disposición a callar para preservar la paz, mi amor por mi hijo, mi necesidad de creer que las cosas podían funcionar. Habían tomado cada una de mis virtudes y las habían convertido en herramientas para mantenerme quieto mientras ellos construían la trampa perfecta. Le agradecí a Josefina. Le dije que lo que había hecho requería valentía y que no lo olvidaría. Ella asintió. Me dijo que tenía cuidado, que Esteban era capaz de moverse rápido cuando sentía que algo se le escapaba de las manos. Me dijo que si en algún momento ella necesitaba protección legal, esperaba poder contar conmigo. Le dije que podía. Caminé de vuelta a mi carro con la bolsa de tela cargada en los brazos sintiendo el peso de cada papel, de cada archivo, de cada segundo de grabación que Josefina había preservado con la disciplina silenciosa de alguien que sabía que la verdad necesita testigos para sobrevivir. Llamé a Darío mientras manejaba. Le dije que teníamos todo lo que necesitábamos. Hubo una pausa breve. Y luego, por primera vez desde que todo esto había comenzado, escuché en la voz de Darío algo que se parecía a alivio. Entonces es hora de planear el siguiente paso, dijo. Sí, era exactamente eso. Porque desaparecer había sido el principio. Recolectar las pruebas había sido el medio. Y ahora, con todo lo que tenía entre las manos, con todo lo que Josefina había preservado y Darío había rastreado y yo había esperado con una paciencia que nunca supe que tenía, llegaba la parte que cambiaba todo. Llegaba el momento de volver. Volver no significa aparecer. Eso fue lo primero que me dijo el abogado cuando le presenté todo el material que Josefina me había entregado. Estábamos en su despacho, con las 3 carpetas abiertas sobre la mesa, la memoria USB conectada a su computadora y los archivos de audio reproduciéndose en voz baja mientras él tomaba notas con una concentración que me indicaba que estaba procesando cada detalle con la seriedad que el caso merecía. Cuando terminó de revisar todo, se recostó en su silla y me miró. Alberto, lo que tiene aquí es extraordinariamente sólido. Tenemos documentación financiera que acredita el fraude, correspondencia que establece la coordinación entre Esteban e Ignacio, grabaciones de audio que ubican a Hortensia como participante activa del plan, y lo más importante, ese documento con la nota manuscrita de Griselda que la conecta directamente con la decisión de proceder. Esto no es un caso débil. Es un caso que, presentado correctamente, puede cambiar absolutamente todo. Le pregunté qué significaba presentado correctamente. Significa que no podemos movernos de forma precipitada. Si usted aparece ahora, si presenta esto mañana en un juzgado sin estrategia, ellos van a reaccionar. Ignacio es un abogado experimentado y va a buscar la manera de cuestionar la validez de cada documento, de atacar la credibilidad de Josefina, de construir una narrativa donde usted sea el agresor y ella la víctima. Necesitamos anticipar cada movimiento que van a hacer y tener la respuesta preparada antes de que ellos hagan la pregunta. Entendí lo que me estaba diciendo. ¿Cuánto tiempo necesita? 2 semanas. Tal vez 3. Con el material que tiene, puedo construir un caso que sea prácticamente inatacable. Pero necesito ese tiempo para ordenarlo, para verificar cada documento de forma independiente, para preparar a Josefina como testigo y para coordinar el momento exacto en que vamos a presentarnos. 2 o 3 semanas. Era tiempo que me pesaba de una manera difícil de describir. Cada día sin ver a mi hijo era un día que no recuperaba. Cada mañana que él se despertaba sin encontrarme era una mañana que yo no había estado. Pero también sabía que si me movía mal, si llegaba al tribunal sin la preparación correcta y perdía, el daño sería infinitamente peor que las semanas de espera. Le dije que tenía 2 semanas. Me miró fijo. Bien. Entonces empezamos hoy. Lo que vino después fue el periodo más extraño de mi vida. Por fuera, seguía siendo el hombre que había desaparecido. Griselda no sabía dónde estaba. Ignacio no había recibido ninguna notificación legal de mi parte. Para todos los efectos visibles, yo era exactamente lo que ellos habían querido que fuera, un hombre que había tomado el cheque y se había ido sin hacer ruido. Por adentro, estábamos construyendo una bomba. Darío trabajaba todos los días rastreando el rastro financiero con la meticulosidad de alguien que sabe que cada número importa. Fue él quien logró identificar la cuenta de destino final de la mayor parte del dinero desviado por Esteban.
Una cuenta en el exterior, bajo el nombre de una sociedad de responsabilidad limitada constituida en un país con legislación laxa sobre transparencia financiera. El monto total acumulado en esa cuenta, según los registros que Darío pudo reconstruir cruzando múltiples fuentes, superaba los 11 millones de dólares. 11 millones. No 4. No 7. 11. Cuando Darío me dio ese número lo dijo en voz baja, casi como si pronunciarlo en voz alta hiciera más real su peso. Yo le escuché y no dije nada por un momento. Solo pensé en Hortensia con su actitud de superioridad moral, con su manera de mirarme como si yo fuera algo que alguien había olvidado recoger del piso. Pensé en cómo esa mujer había construido durante décadas una imagen de familia respetable, de apellido honrado, de dinero ganado con trabajo y criterio. Y debajo de todo eso, su propio hijo había estado vaciando las arcas durante 6 años. Me pregunté si ella lo sabía completamente. La grabación que Josefina tenía la ubicaba en la conspiración para sacarme del matrimonio, pero no necesariamente en el conocimiento pleno del fraude financiero. Era posible que Esteban la hubiera mantenido parcialmente en la oscuridad sobre los montos reales, usándola como aliada en la parte que le convenía mientras ocultaba la escala completa de lo que hacía. Eso era algo que el proceso legal terminaría de aclarar. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo del lado de Griselda. Mi abogado me informó que ella había iniciado formalmente el proceso de divorcio. Lo había presentado 4 días después de que yo desaparecí, con Ignacio como representante legal, alegando abandono del hogar y solicitando custodia exclusiva de nuestro hijo con régimen de visitas supervisadas para mí, en caso de que yo quisiera reclamar algún tipo de contacto. Visitas supervisadas. Leí esa parte del documento que mi abogado me mostró y tuve que respirar profundo 2 veces antes de poder seguir leyendo. Visitas supervisadas para el padre que había estado presente cada noche desde el primer día, que sabía exactamente cómo cargar a su hijo para que dejara de llorar, que conocía sus expresiones y sus ritmos y sus miedos pequeños con la precisión de alguien que había dedicado un año entero a aprenderlos. Pero no respondí. No todavía. Mi abogado presentó un escrito mínimo, solo lo suficiente para que el sistema registrara que yo existía y que no había abandonado el proceso voluntariamente. Nada más. Lo suficiente para detener el reloj sin revelar nuestras cartas. Ignacio respondió con otro escrito solicitando que se estableciera mi paradero. Estándar. Esperado. Seguimos en silencio. Fue durante esa segunda semana cuando ocurrió algo que no había anticipado. Esteban se movió. No sé si fue instinto, no sé si alguien le dijo algo, no sé si simplemente la paranoia propia de alguien que lleva años construyendo una mentira lo llevó a revisar sus huellas en el peor momento posible. Pero Darío me llamó un martes por la tarde para decirme que había detectado actividad inusual en los registros de 2 de las empresas fantasma. Alguien estaba modificando documentos, actualizando fechas, alterando montos en registros que ya habíamos fotografiado y preservado. Esteban estaba borrando huellas. Sentí un golpe de adrenalina que me puso de pie de inmediato. ¿Afecta lo que tenemos?, le pregunté a Darío. No. Todo lo que ya recopilamos está preservado con fecha y hora verificable. Él puede modificar los originales todo lo que quiera, pero no puede hacer desaparecer las copias que ya existen ni puede cambiar el hecho de que los documentos que tenemos fueron obtenidos antes de esas modificaciones. De hecho, esto nos beneficia. ¿Por qué? Porque destruir o alterar evidencia en el contexto de una investigación en curso es un delito adicional. Si podemos demostrar que sabía que estaba siendo investigado y aún así procedió a modificar los registros, eso agrava su situación considerablemente. Le dije a Darío que documentara todo. Cada modificación, cada cambio, cada timestamp. Que construyera un registro paralelo que mostrara no solo lo que existía antes sino lo que Esteban había intentado hacer desaparecer después. Darío me dijo que ya lo estaba haciendo. Esa misma noche, mientras revisaba los avances del caso con mi abogado por teléfono, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era corto, sin saludo, sin nombre al final. Decía, sé que no te fuiste. Sé que estás preparando algo. Esto puede terminar bien para los dos si hablamos antes de que todo explote. Hay cosas que no sabes y que necesitas saber antes de tomar decisiones que no puedes deshacer. Lo leí 2 veces. Le reenvié el mensaje a mi abogado de inmediato. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto, no respondas. Ese mensaje es una trampa o una señal de desesperación. En cualquiera de los 2 casos, el silencio es su mejor respuesta por ahora. No respondí, pero guardé el mensaje con fecha y hora porque todo, absolutamente todo en esta historia, podía convertirse en evidencia.
Lo que ese mensaje me dijo, más allá de sus palabras, era que alguien del otro lado ya sabía que el silencio de Alberto no era el silencio de un hombre derrotado. Era el silencio de un hombre que estaba haciendo algo. Y eso los estaba poniendo nerviosos de una manera que el dinero y los abogados y los planes cuidadosamente construidos no podían calmar completamente. El miedo que sentían era exactamente proporcional a lo que estábamos construyendo. Y eso me dijo que íbamos por el camino correcto. Faltaba una semana para el momento que mi abogado había elegido para presentar todo. Una audiencia preliminar en el proceso de divorcio, convocada por el juez para establecer medidas provisionales de custodia mientras el caso principal avanzaba. Era el momento perfecto. El momento en que Griselda e Ignacio esperaban encontrar a un hombre ausente, o en el mejor de los casos a un hombre sin recursos legales reales, sin argumentos sólidos, sin nada más que su versión emocional de los hechos frente a la maquinaria legal que ellos habían construido con tiempo y dinero. No iban a encontrar eso. Iban a encontrar algo completamente diferente. Y cuando lo encontraran, nada de lo que habían planeado iba a funcionar de la manera en que lo habían imaginado. Quedaba una semana. Conté los días con la misma precisión con que había contado todo lo demás desde que esto empezó. Con la paciencia de alguien que aprendió, más tarde de lo que debería pero no demasiado tarde, que los hombres que esperan el momento correcto siempre terminan venciendo a los que creen que ya ganaron. La semana antes de la audiencia fue la más larga de mi vida. No por el trabajo que faltaba hacer, que era mucho, sino por lo que significaba cada hora que pasaba. Cada mañana que amanecía sin que yo pudiera ver a mi hijo era una mañana que se acumulaba en una deuda que no tenía precio en dólares ni en ninguna otra moneda. Era tiempo. Tiempo irrecuperable. Tiempo que nadie me iba a devolver aunque ganara todo lo demás. Pero me mantuve enfocado. Mi abogado había construido el expediente con una precisión que me impresionó incluso a mí, que soy alguien acostumbrado a trabajar con documentos complejos. Había organizado las pruebas en 3 bloques narrativos que se reforzaban mutuamente. El primero establecía el fraude financiero de Esteban, con los estados de cuenta, los registros de las empresas fantasma, y la reconstrucción del flujo de dinero que Darío había elaborado con fechas verificables y montos específicos. El segundo establecía la conspiración para eliminarme, con los correos entre Esteban e Ignacio, la grabación de la reunión donde participaba Hortensia, y el documento con la nota manuscrita de Griselda. El tercero establecía la conexión directa entre ambas cosas, demostrando que el proceso de divorcio no había sido una decisión personal y emocional, sino una operación coordinada para proteger actividades ilegales de la exposición que yo representaba. 3 bloques. Una historia. Imposible de desmantelar si se presentaba en el orden correcto. Josefina había aceptado comparecer como testigo. Mi abogado se había reunido con ella 2 veces para prepararla, no para ensayar respuestas falsas sino para ayudarla a organizar lo que sabía de manera que fuera claro, directo y resistente a las preguntas de Ignacio. Ella estaba nerviosa, me lo dijo sin pretender lo contrario, pero estaba decidida. Había guardado esos documentos durante 14 meses cargando el peso de lo que sabía, y estaba lista para soltarlo en el lugar correcto. Darío había preparado un informe pericial independiente. 47 páginas que documentaban el rastro financiero desde el origen hasta el destino final, con metodología clara, fuentes verificables, y conclusiones que no dejaban espacio para la ambigüedad. Era el tipo de documento que un juez podía leer y entender sin necesidad de ser contador, porque Darío había tenido el cuidado de explicar cada concepto técnico en lenguaje accesible sin perder un gramo de rigor. 47 páginas que representaban 6 años de fraude y 11 millones de dólares desviados. El miércoles antes de la audiencia, mi abogado me convocó a una reunión de revisión final. Repasamos cada punto del expediente durante 4 horas. Simulamos las preguntas que Ignacio probablemente haría, los ángulos de ataque que intentaría, los momentos en que trataría de desviar la atención del juez hacia cuestiones secundarias para alejarla de lo central. Mi abogado era meticuloso en ese ejercicio, casi implacable, haciéndome preguntas difíciles no para desestabilizarme sino para asegurarse de que yo estuviera listo para cualquier escenario posible. Al final de esa sesión, cuando ya éramos los últimos en el edificio y la luz de la ciudad entraba por la ventana del despacho como única iluminación, me miró y me dijo algo que no esperaba. Alberto, quiero que sepa algo antes de entrar a esa sala. He llevado muchos casos en mi carrera. Casos de divorcio, casos de custodia, casos financieros complejos. Y puedo decirle con honestidad que pocas veces he visto a alguien en su situación mantener la cabeza tan fría durante tanto tiempo. Eso, más que cualquier documento, es lo que va a importar cuando el juez lo mire. No supe qué responder. Le agradecí. Esa noche,
De vuelta en el hotel donde había pasado casi 3 semanas viviendo con lo mínimo, hice algo que no había hecho desde el primer día. Llamé a Griselda. No porque quisiera negociar. No porque hubiera cambiado de opinión sobre lo que iba a hacer al día siguiente. La llamé porque había una parte de mí que necesitaba escuchar su voz una vez más antes de que todo cambiara definitivamente. Una parte que todavía buscaba en esa voz algún rastro de la persona que creí conocer, alguna grieta en la frialdad, alguna señal de que en algún lugar debajo de todo lo que había hecho todavía existía algo humano. Contestó al tercer tono. Su voz sonó exactamente como me esperaba. Controlada, distante, con esa calma artificial de quien ensayó cómo responder a esta llamada. Alberto. Griselda. Hubo un silencio. ¿Qué quieres?, me dijo. Le pregunté cómo estaba nuestro hijo. Otra pausa. Más corta esta vez. Está bien. Le dije que me alegraba. Le dije que mañana nos veríamos en el juzgado. Y antes de que pudiera responder, antes de que Ignacio, que probablemente estaba escuchando, pudiera indicarle qué decir, colgué. No fue un gesto de rabia. Fue un punto final. El jueves amaneció con un cielo gris que se fue aclarando despacio, como si el día también estuviera tomando tiempo para prepararse. Me vestí con cuidado. No por vanidad, sino porque los detalles importan, porque la imagen que proyectas cuando entras a una sala donde alguien va a juzgarte es parte de la historia que cuentas sin palabras. Me puse el traje que había comprado esa semana, azul oscuro, sencillo, el tipo de traje que dice trabajo y seriedad sin gritar dinero porque yo nunca había tenido ni querido gritar dinero. Llegué al juzgado 20 minutos antes. Mi abogado ya estaba ahí, con el expediente organizado en una carpeta negra que cargaba con la tranquilidad de alguien que conoce cada página de memoria. Darío llegó 5 minutos después, con su informe pericial y esa expresión suya que no cambia nunca. Josefina llegó puntual, con ropa formal y los ojos de alguien que no durmió bien pero que está resuelto. Los vi llegar a ellos 10 minutos antes de la hora. Griselda entró primero, con un vestido gris que le daba exactamente el aspecto que buscaba, sereno y sobrio y respetable. Detrás de ella venía Ignacio con su maletín de cuero y esa caminata suya de hombre acostumbrado a ganar en estas salas. Detrás de Ignacio venía Hortensia, con su porte de siempre, ese porte de mujer que nunca en su vida ha dudado de que el mundo funciona a su favor. Ninguno de los tres me vio entrar. Estaba sentado en la segunda fila cuando Griselda finalmente giró la cabeza y me encontró con la mirada. El cambio en su expresión fue instantáneo. No fue miedo exactamente. Fue algo más difícil de nombrar. Era la expresión de alguien que construyó un escenario en su cabeza durante semanas y que de repente lo ve derrumbarse antes de que empiece, porque el elemento que no debía estar ahí está ahí, y su sola presencia cambia la geometría de todo lo demás. Ignacio siguió su mirada. Me encontró. Y en su cara, a diferencia de Griselda, sí vi algo que reconocí claramente como miedo. Porque Ignacio era abogado. Y los abogados saben leer las alas. Saben que cuando alguien que debería estar derrotado llega con expresión tranquila y una carpeta negra sobre la mesa y un contador forense a su lado y una testigo que trabajó adentro de la empresa, algo fundamental ha cambiado. Hortensia fue la última en verme. Y fue la única que no cambió de expresión de inmediato. Me miró durante 3 segundos largos con esa frialdad suya que yo había aprendido a descifrar con los años. Luego giró la cabeza hacia el frente como si yo no existiera. Pero le vi las manos. Las tenía apretadas sobre su cartera. Los nudillos ligeramente blancos. Hortensia tenía miedo. Solo que ella nunca en su vida lo iba a mostrar en la cara. El juez entró y la sala se puso de pie. Era un hombre de unos 60 años, con aspecto de alguien que ha escuchado demasiadas historias y que ya no se sorprende fácilmente. Se sentó, abrió el expediente, y comenzó con la revisión de las partes presentes. Cuando llegó a mi nombre y yo respondí presente, escuché a Hortensia exhalar despacio. Ignacio se puso de pie para hacer su presentación inicial. Era fluido, profesional, construía su narrativa con la precisión de quien conoce bien el terreno. Habló de abandono del hogar, de inestabilidad, de la necesidad de proteger al menor. Usó cada palabra con el peso calculado de alguien que sabe que el lenguaje en una sala de juzgado es una herramienta tan importante como cualquier documento. Lo escuché hasta el final sin interrumpir. Luego se puso de pie mi abogado. Y desde el primer segundo, desde la primera oración que pronunció, la temperatura de la sala cambió. No usó lenguaje dramático. No apeló a las emociones ni construyó su presentación como un relato de víctimas y villanos. Fue directo, técnico, preciso.
Presentó el caso en exactamente el orden que habíamos planeado. Primero el fraude, los números, las fechas, las empresas, el informe pericial de Darío que entregó al juez con una copia para la parte contraria. Luego la conspiración, los correos, las grabaciones, el documento con la nota manuscrita de Griselda. Luego la conexión. Cuando llegó a la parte de la nota manuscrita y la entregó al juez, Ignacio se puso de pie para objetar. El juez lo detuvo con un gesto de la mano. Siguió leyendo. El silencio en esa sala duró aproximadamente 40 segundos. Fueron los 40 segundos más largos de mi vida. 40 segundos en que el juez leía, en que Griselda miraba la mesa frente a ella sin moverse, en que Hortensia seguía con las manos apretadas sobre su cartera, en que Ignacio buscaba en su cabeza algún movimiento que pudiera hacer y no encontraba ninguno que funcionara. 40 segundos en que todo lo que ellos habían construido durante más de un año comenzaba a derrumbarse en silencio, como una estructura que pierde su base y colapsa hacia adentro antes de que alguien pueda reaccionar. El juez levantó la vista del documento. Miró a Ignacio. Miró a Griselda. Y luego me miró a mí. El juez dejó el documento sobre su escritorio con una calma que contrastaba con la tensión que llenaba cada centímetro de esa sala. No habló de inmediato. Tomó un momento para revisar algunos folios adicionales del expediente, pasando las páginas con la parsimonia de alguien que se toma el tiempo que necesita sin importar quién esté esperando. Eso en sí mismo ya era una señal. Un juez que ha decidido desestimar algo lo hace rápido, con economía de gestos. Un juez que se toma tiempo para leer es un juez que está considerando lo que tiene enfrente con seriedad. Ignacio lo entendió antes que nadie. Lo vi en su postura, en cómo sus hombros bajaron medio centímetro, en cómo la mano que sostenía su bolígrafo dejó de moverse. Finalmente el juez habló. Le pidió a mi abogado que explicara con precisión la relación entre el material financiero presentado y el proceso de custodia que era el objeto de la audiencia. Era una pregunta técnica, del tipo que los jueces hacen cuando quieren entender si lo que están viendo es relevante para lo que tienen que decidir o si es ruido estratégico de una de las partes. Mi abogado respondió sin dudar. Le explicó que la conexión era directa y fundamental. Que el proceso de divorcio y la solicitud de custodia exclusiva no habían surgido de una ruptura matrimonial natural, sino de una decisión coordinada para neutralizar a un cónyuge que representaba un riesgo de exposición para actividades ilegales en curso. Que el cheque de $1 millón ofrecido a mi representado no era una compensación económica justa en un proceso de separación, sino un intento de comprar su silencio y su ausencia antes de que pudiera convertirse en un problema legal para las personas involucradas en ese fraude. Y que por lo tanto, la evaluación de la custodia del menor no podía hacerse de forma aislada sin considerar el contexto en que ese proceso había sido iniciado. El juez escuchó todo sin interrumpir. Tomó notas. Luego miró a Ignacio y le dio la palabra. Ignacio se puso de pie. Y en ese momento, por primera vez desde que lo conocía, lo vi sin su armadura. Seguía siendo profesional, seguía siendo articulado, pero había algo diferente en su manera de hablar. Una fracción de segundo adicional antes de cada oración, como si estuviera eligiendo las palabras con más cuidado del habitual, como si el terreno bajo sus pies hubiera dejado de ser sólido y él lo supiera. Argumentó que los documentos presentados eran de origen cuestionable, que habían sido obtenidos de manera irregular por una ex empleada con motivaciones personales para perjudicar a la empresa. Argumentó que el informe pericial era una interpretación unilateral de registros financieros complejos que requerían contexto adicional para ser comprendidos correctamente. Argumentó que nada de lo presentado cambiaba el hecho central de que mi representado había abandonado el hogar familiar de manera voluntaria después de recibir una compensación económica. Era un buen argumento, técnicamente estructurado, legalmente plausible, pero tenía un problema. Josefina. Mi abogado solicitó al juez la palabra para presentar a la testigo. El juez la concedió. Josefina se puso de pie desde donde estaba sentada en la sala y caminó hacia el frente con una calma que me sorprendió. Días antes me había dicho que estaba nerviosa. Pero en ese momento, parada frente al juez con las manos juntas y la espalda recta, parecía la persona más serena de toda la sala. Respondió cada pregunta de mi abogado con precisión y sin adornos. Describió su rol en la empresa, los documentos que había visto, las reuniones a las que había asistido, el momento en que entendió que lo que observaba no era un error contable sino un sistema deliberado. Describió la grabación de audio con el mismo detalle, contextualizando quienes estaban presentes y que había motivado su decisión de registrar esa reunión. Cuando terminó mi abogado, Ignacio se puso de pie para el contrainterrogatorio. Lo vi prepararse para atacar su credibilidad. Era lo único que le quedaba.
Le preguntó si había firmado algún acuerdo de confidencialidad al momento de su renuncia. Josefina respondió que sí. Ignacio levantó una ceja y le preguntó si era consciente de que al revelar información interna de la empresa estaba violando ese acuerdo. Josefina respondió sin cambiar la expresión. Dijo que era consciente de eso. Dijo que también era consciente de que los acuerdos de confidencialidad no tienen validez legal cuando se utilizan como herramienta para encubrir actividades delictivas, y que había consultado con un abogado independiente antes de tomar la decisión de comparecer como testigo. Dijo que estaba preparada para asumir las consecuencias de lo que hacía porque consideraba que callar era una opción que ya no podía sostener. Ignacio no esperaba esa respuesta. Nadie que no la conociera la esperaría. Hizo 2 preguntas más, ambas intentando encontrar inconsistencias en su testimonio, ambas respondidas con la misma precisión tranquila. Luego se sentó. El juez ordenó un receso de 15 minutos. En ese receso, Griselda salió de la sala sin mirarme. Hortensia la siguió. Ignacio se quedó adentro revisando documentos con la concentración forzada de alguien que no quiere que nadie vea que está buscando desesperadamente un camino de salida. Yo me quedé sentado en mi lugar. Darío se acercó y se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo asintió una vez, despacio, como confirmando algo que ninguno de los dos necesitaba expresar en palabras. Cuando el juez regresó y retomó la audiencia, lo primero que hizo fue dirigirse directamente a Ignacio. Le dijo que el material presentado por la parte contraria era de una gravedad que excedía el alcance de una audiencia preliminar de custodia. Le dijo que había elementos que requerían investigación independiente por parte de las autoridades competentes, y que por lo tanto iba a emitir una notificación formal a la Fiscalía con copia del expediente completo para que determinaran si existían méritos para iniciar una investigación penal. Ignacio se puso de pie para objetar. El juez lo detuvo. Le dijo que era una obligación legal, no una opción. Luego se dirigió a las medidas provisionales de custodia, que era el objeto original de la audiencia. Dijo que dado el contexto presentado, dado que existían indicios serios de que el proceso de divorcio había sido iniciado con motivaciones que iban más allá de una separación matrimonial convencional, y dado que el padre había demostrado presencia activa en la vida del menor durante su primer año de vida, no existían elementos objetivos que justificaran una restricción de su contacto con el niño durante el proceso. Ordenó custodia compartida provisional. Régimen de alternancia semanal. Con revisión en 90 días una vez que el proceso principal avanzara. Custodia compartida. Iba a ver a mi hijo. Esa semana. Esa misma semana. Sentí algo que no sé cómo describir con exactitud. No fue euforia, no fue el tipo de alegría explosiva que uno imagina para un momento así. Fue algo más profundo y más quieto. Como cuando llevas mucho tiempo conteniendo el aire y finalmente puedes respirar de verdad, no a medias, no con cuidado, sino completamente, hasta el fondo, con todo. Griselda estaba de pie cuando escuché el sonido. Un sollozo contenido, breve, que cortó el silencio de la sala como algo que se rompe. La miré por primera vez desde que había entrado al juzgado. Y lo que vi en su cara no era la mujer fría y calculada que había puesto un cheque sobre la mesa en el cumpleaños de nuestro hijo. Era algo diferente. Algo que tal vez siempre había estado debajo de todo lo demás y que ahora, con la estructura que había construido desmoronándose alrededor suyo, no tenía dónde esconderse. No sentí satisfacción en ese momento. Quiero ser honesto sobre eso. Lo que sentí fue algo más parecido a tristeza. Por lo que pudo haber sido y no fue. Por los años invertidos en algo que resultó ser diferente de lo que yo creía. Por el niño que iba a crecer sabiendo que sus padres habían llegado a este punto. Pero también, debajo de esa tristeza, algo más firme. La certeza de que había hecho lo correcto. Ignacio recogió sus papeles con movimientos controlados, como siempre, pero los dedos le temblaban levemente al abrochar su maletín. Hortensia salió de la sala sin mirar a nadie, con esa rigidez suya que ahora se leía diferente, no como autoridad sino como el último recurso de alguien que no sabe cómo procesar una derrota. Mi abogado me estrechó la mano. Darío me palmeó el hombro. Josefina recogió sus cosas y antes de salir se giró hacia mí. No dijo nada. Solo me miró con una expresión que contenía muchas cosas al mismo tiempo. Alivio, cansancio, algo parecido a la paz de alguien que finalmente cerró una cuenta pendiente con su propia conciencia. Salí del juzgado al mediodía. El cielo que había amanecido gris se había despejado completamente. La luz caía sobre la calle con esa intensidad limpia que tiene cuando el aire está quieto y no hay nubes que la filtren. Me detuve en la escalinata del edificio y la sentí en la cara durante un momento,
los ojos cerrados, sin pensar en nada específico. Solo respirando. En 2 días iba a buscar a mi hijo. En 2 días lo iba a cargar de nuevo. Lo iba a oler. Lo iba a escuchar reírse con esa risa suya que todavía no tenía palabras, pero que decía todo lo que necesitaba decir. Y esa vez, nadie me lo iba a impedir. Llegué a buscar a mi hijo un sábado por la mañana. Había dormido esa noche por primera vez en semanas con un sueño real, profundo, sin interrupciones, el tipo de sueño que el cuerpo reclama cuando finalmente le das permiso de descansar porque lo peor ya pasó y lo que viene adelante, aunque todavía sea incierto, ya no tiene el peso aplastante de lo irreversible. Me detuve frente a la casa. La misma casa donde habíamos vivido juntos, donde habíamos peleado y reconciliado y construido rutinas y celebrado cosas pequeñas que en su momento parecían grandes. La misma casa donde un año atrás había sostenido a mi hijo recién nacido en brazos por primera vez, sin saber todavía todo lo que vendría después. Ahora la miraba desde afuera con ojos diferentes, no con nostalgia ni con rabia, sino con esa distancia tranquila que se instala cuando uno finalmente acepta que algo terminó y que está bien que haya terminado. Toqué el timbre. Griselda abrió la puerta. Tenía ojeras. El cabello recogido de cualquier manera, sin el cuidado habitual que ella ponía siempre en su apariencia. Me miró un momento sin decir nada, luego se hizo a un lado para dejarme entrar. No cruzamos palabras innecesarias. No había nada que decir que los documentos legales no hubieran dicho ya con más precisión que cualquier conversación posible entre nosotros dos en ese momento. Ella fue al cuarto de nuestro hijo y yo la seguí por ese pasillo que conocía de memoria, cada baldosa, cada mancha de luz que entraba por la ventana del fondo, cada pequeño detalle que forma el mapa físico de los años que uno vive en un lugar. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en el piso con un juguete en la mano, concentrado con esa seriedad absoluta que tienen los niños pequeños cuando algo captura su atención completamente. Había crecido. 3 semanas y había crecido, o tal vez simplemente yo lo miraba con ojos que habían extrañado tanto que notaban cada detalle con una intensidad nueva. Luego levantó la cabeza. Y me encontró. Su cara tardó exactamente 1 segundo en procesar lo que veía. 1 segundo en que el mundo pareció detenerse, en que no había nada más en esa habitación ni en ese día ni en esa historia excepto los ojos de mi hijo encontrando los míos. Y luego sonrió. No la sonrisa pequeña de cortesía que los niños aprenden a hacer cuando alguien les habla. La sonrisa entera, con todo el cuerpo, esa sonrisa que sacude los brazos y dobla las rodillas y sale desde algún lugar profundo donde todavía no hay cálculo ni distancia ni nada que no sea alegría pura y sin condiciones. Extendió los brazos hacia mí. Me arrodillé en el piso y lo cargué. Lo cargué y lo sostuve contra mi pecho y sentí su peso y su calor y ese olor suyo que no había olvidado ni un solo día durante todo ese tiempo. Él me agarró del cuello con las 2 manos con esa fuerza desproporcionada que tienen los niños pequeños y enterró la cara en mi hombro y yo cerré los ojos y respiré y no dije nada porque no había ninguna palabra que estuviera a la altura de ese momento. Griselda se fue del cuarto en silencio. No sé si lloró. No era mi historia saberlo en ese momento. Mi historia era ese niño en mis brazos. En las semanas siguientes, las consecuencias de lo que había ocurrido en el juzgado se desplegaron con la inevitabilidad de algo que ya no podía detenerse. La fiscalía recibió el expediente del juez y abrió una investigación formal sobre las actividades financieras de Esteban. Darío fue convocado como perito para colaborar con los investigadores, y su informe de 47 páginas se convirtió en la columna vertebral de lo que rápidamente se transformó en un caso de fraude a gran escala con ramificaciones que iban más allá de la empresa familiar. Esteban contrató 3 abogados distintos en 2 semanas. Ninguno pudo hacer desaparecer $11 millones de evidencia. Ignacio enfrentó un proceso disciplinario ante el Colegio de Abogados por su participación en la estructuración del esquema financiero. Su licencia quedó suspendida de manera preventiva mientras durara la investigación. El hombre que había entrado a esa sala de divorcio con su maletín de cuero y su caminata de ganador terminó siendo investigado por los mismos organismos ante los que solía presentarse como representante legal de otros. Hortensia, que había construido durante décadas una imagen de matriarca respetable, vio su apellido en los periódicos de una manera que nunca había imaginado. No como protagonista de eventos sociales ni como referente de una familia establecida, sino como parte de un escándalo financiero que borraba de un golpe la narrativa que había cuidado toda su vida. Para alguien para quien la reputación lo era todo, eso fue tal vez el golpe más duro de todos. Griselda quedó en una posición complicada. Su participación directa en el fraude financiero era más difícil de probar que la de Esteban e Ignacio, y su abogado nuevo, porque Ignacio ya no podía representarla,
argumentó que había sido manipulada por su hermano en los aspectos más técnicos del esquema. Eso era parcialmente cierto y todos lo sabíamos. Pero la nota manuscrita, esas 3 palabras escritas con su propia mano, seguía siendo parte del expediente. El proceso legal alrededor de su situación específica tomó su propio camino, separado del proceso de custodia, y no voy a hablar de cómo terminó porque esa parte no me pertenece a mí contarla. Lo que sí me pertenece es lo que vino después para mí. El proceso de custodia avanzó durante los meses siguientes con una dinámica completamente diferente a la que Griselda e Ignacio habían planeado originalmente. El juez que había recibido las pruebas en esa primera audiencia fue el mismo que llevó el caso hasta su resolución final. Y en esa resolución, considerando todos los elementos del expediente, considerando el historial de presencia activa del padre en la vida del menor y las circunstancias en que el proceso había sido iniciado, determinó custodia compartida en términos equitativos. Mi hijo iba a crecer con los dos. No era el final que yo habría elegido hace 10 años, cuando me casé con Griselda creyendo que construíamos algo permanente. No era el final que habría querido si hubiera podido diseñar su historia desde el principio. Pero era un final justo. Y a veces la justicia no tiene la forma que uno imagina sino la forma que las circunstancias permiten, y aprender a reconocerla y aceptarla tal como es también es parte de crecer. Josefina siguió adelante con su vida. Supe por Darío que encontró trabajo en otra empresa, que el proceso legal en su contra por la violación del acuerdo de confidencialidad fue desestimado dado el contexto en que había actuado. Nunca le voy a poder devolver del todo lo que hizo, el riesgo que tomó, el tiempo que cargó esos documentos esperando el momento correcto. Pero sé que ella sabe lo que significó para mí. Y eso, aunque no sea suficiente, es lo que tengo para darle. Darío volvió a su oficina con sus documentos ordenados y sus 3 tazas de café y esa calma suya que ninguna tormenta logra alterar del todo. Lo llamo seguido. Nos vemos cada mes o 2. Hay amistades que no necesitan mantenimiento constante para ser reales, que existen en un lugar seguro donde siempre están cuando las necesitas, y la de Darío es exactamente esa clase de amistad. Yo seguí con mi trabajo. Mi firma de consultoría, que había seguido funcionando durante todo ese tiempo con clientes que afortunadamente no sabían nada de mi vida personal, recuperó el ritmo normal. Algunos meses después conseguí uno de los contratos más importantes de mi carrera, una empresa mediana que necesitaba exactamente el tipo de análisis financiero que yo hacía bien, y en el trabajo de ese contrato encontré algo que no había sentido en mucho tiempo. Encontré el gusto por las cosas ordinarias. Por levantarme en la mañana con un propósito claro. Por revisar números que cuentan historias reales de negocios reales sin trampas debajo. Por tomar café mientras el día empieza sin que nada amenazante espere al otro lado de la taza. Y sobre todo, por las semanas con mi hijo. Por enseñarla a caminar por el parque sin soltarse de mi mano y luego con un dedo y luego solo, tambaleante y decidido, cayéndose y levantándose con esa mezcla de frustración y determinación que tienen los niños cuando aprenden algo nuevo y que me hace pensar que tal vez algo de mí está en él de una manera que ningún cheque y ningún plan y ninguna sala de juzgado pudo borrar. Por las noches en que se queda dormido escuchando mi voz, sin importar lo que yo diga, solo la voz, el sonido de que estoy ahí. Hay una cosa que aprendí de todo esto y que no sabía antes, o que sabía de manera abstracta pero que ahora conozco de verdad, con el tipo de conocimiento que solo viene de haberlo vivido. Los hombres que callan para preservar la paz no son hombres en paz. Son hombres que acumulan, que guardan, que cargan sin decirlo hasta que el peso se vuelve parte de su postura, de su manera de respirar, de cómo miran el mundo. Yo fui ese hombre durante demasiados años. Vi cosas que no debería haber callado. Firmé cosas que debería haber leído. Acepté condiciones que nunca debía aceptar porque creía que el silencio era una forma de amor y resultó ser simplemente silencio. No lo soy más. No porque me haya vuelto un hombre diferente en lo esencial, sino porque aprendí que hablar, reclamar, exigir lo que es justo no destruye las cosas buenas. Las protege. Y que el hombre que desaparece en silencio para volver con la verdad no es el mismo que se fue. Es uno mejor. Mi hijo tiene 1 año y algunos meses ahora. No entiende nada de lo que pasó. No sabe que su padre desapareció una noche y regresó con documentos que cambiaron todo. No sabe que hubo personas que intentaron borrarlo de su historia antes de que él tuviera edad de escribirla. Algún día lo sabrá. Y cuando lo sepa, quiero que entienda una sola cosa por encima de todas las demás. Que nunca, ni por $1.000.000 ni por ninguna cantidad que exista, estuvo dispuesto a desaparecer de verdad. Que siempre estuvo ahí. Que siempre iba a volver.